59 de nuestro material es el término del griego didásculo. Y de acuerdo al diccionario Strong, la palabra didásculo o maestro habla o da a entender que es un instructor, alguien que enseña o es padre de familia. Luego nosotros encontramos que el maestro es aquel que expone la palabra a través de una inspiración y una guía del Espíritu Santo. ¿Da? Entonces, muy importante lo que le voy a señalar ahora esta noche. El maestro de la palabra ocupa un lugar importante dentro de la iglesia. Primeramente porque Jesucristo fue un maestro. Entonces hay una relación, digamos, en este sentido muy escritural y muy espiritual con respecto a esto, porque el maestro de la palabra lo va a tener siempre a Cristo como un ejemplo para poder transmitir el verdadero mensaje. ¿Está? Entonces, una de las características por las cuales nosotros vamos a poder identificar un maestro de la palabra es alguien que va a estar teniendo una instrucción correcta y precisa de la palabra. Y como también lo habíamos visto en la clase pasada con el apóstol Carrillo, el maestro de la palabra hace que la iglesia pueda crecer a través de la palabra también. Entonces, teniendo esto como base, podemos ver nosotros de que el maestro de la palabra presenta la escritura a través de una manera muy excelente. Muchas veces nosotros podemos enseñar o podemos explicar o podemos dar una clase, como yo lo estoy dando, como cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Y lo damos nosotros de acuerdo a la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Una de las características que tiene un pastor es que también tiene que ser un maestro. Es decir, algo que debe ser natural en él. Un verdadero pastor es un maestro también, alguien que enseña, instruye, corrige y capacita a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que algo muy importante dentro de Efesios capítulo 4, verso 12, dice la palabra que los 5 ministerios fueron establecidos para que la iglesia sea edificada para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces los 5 ministerios deben tener sí o sí también algo de esto. ¿Tiene? El apóstol de por sí fluye en todos los ministerios, por la cabeza principal del cuerpo, ¿sí? A través de él. Luego vemos nosotros la parte de profeta. También nosotros hemos visto que el profeta no tan solo habla lo que Dios le habla, instruye o dirige o desata una palabra de juicio, una palabra que declara algo que Dios está queriendo hacer con la iglesia, o trae una palabra de exhortación o de consuelo, sino que también el profeta es maestro. El profeta de oficio es una persona que tiene que tener la capacidad de poder instruir a otros, capacitar a otros para poder enviar. Luego nosotros vemos que el ministerio evangelístico, una de las facetas del ministerio evangelístico también es maestro. Tiene que instruir. Un verdadero evangelista instruye y capacita, forma su propio equipo para poder trabajar en eso. Luego vemos que también el pastor tiene y fluye en la parte de maestro. Un pastor tiene que enseñar. ¿Ah? Un verdadero pastor, uno que fue llamado, tiene que tener la capacidad de poder instruir. ¿Me entiendes? Pero sobre todas las cosas, el 5.º ministerio establecido en Efesios 4:11 es el de maestro de la palabra. Ahora, el maestro de la palabra es la persona que expone con excelencia, es una persona que, la palabra, claro está, es una persona que constantemente se instruye, se capacita, está constantemente llenándose de conocimiento para transmitir conocimiento. No te vas a cansar de escuchar a una persona con esas condiciones. ¿Por qué? Porque te va a deleitar escucharlo, te va a gozar, vas a pasar horas interminables. El caso, por ejemplo, del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que la vez pasada nosotros decíamos que Pablo enseñaba, hablaba, hasta que cayó un chico dormido y se murió? Pablo descendió, oró, resucitó, subió nuevamente al aposento alto y siguió enseñando la palabra horas interminables. Y algo muy importante que señaló el apóstol Carrillo en la clase pasada, hablaba de las características que fluía en el apóstol Pablo. Pablo hasta el día de hoy nos sigue enseñando de acuerdo a las cartas que estableció. Eso resaltó mucho el apóstol Carrillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el maestro de la palabra cuando hay un maestro de la palabra?
la propia enseñanza del maestro de la palabra hace que la iglesia se vaya dimensionando y vaya teniendo un nivel mayor de conocimiento y trascendencia dentro del lugar donde está establecida. Por eso es importante este ministerio dentro de la iglesia. Y por eso es importante que aquel que cree estar teniendo este llamado de parte del Señor se vaya instruyendo y capacitando. Algo que caracteriza al maestro de la palabra es que nunca se cansa de estudiar. Igual que nosotros, no se cansa de estudiar, no se cansa de analizar. El maestro de la palabra no se encarga únicamente de leer la Biblia o el diccionario Strong o el diccionario ilustrado bíblico. No, el maestro de la palabra se interioriza de todos los asuntos políticos, sociales, todo lo que pasa en el mundo y lo va involucrando con las escrituras, ¿sí? Para poder luego poner la palabra, enseñar la palabra y dar a conocer el orden establecido de cada cosa para que la gente que lo escucha pueda entender correctamente. ¿Estamos hasta acá? Entonces, el maestro de la palabra es un instructor, es alguien que enseña. Y quiero rescatar algo que hablaba el apóstol Carrillo la semana pasada, que usted tiene en su material de la semana pasada, donde hablaba, por ejemplo, dos puntos importantes señaló el apóstol Carrillo con respecto a este tema. Primero, la palabra rabí. Vos sos el rabí, le dijeron a Jesús, maestro, ¿sí? Entonces habla de que el rabí es maestro o le dicen también mi maestro. Es como, por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a la escuela y decimos, ella es mi maestra o él es mi profesor. ¿Por qué? Porque lo estamos teniendo a esa persona como referente de la instrucción que yo estoy recibiendo. ¿Me van entendiendo? Lo otro es la palabra rab, R-A-B corta, que significa un grande o alguien que tiene muchos conocimientos o maestro de maestros. Por eso estamos hablando de Gamaliel. Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿sí? Maestro de maestros. Entonces, teniendo esto como base, nosotros podemos ver de que el maestro de la palabra comienza a ejercer una influencia dentro de la iglesia para que la iglesia pueda comenzar a tener fundamentos, pueda comenzar a tener estructura bíblica, pueda tener el fundamento de la palabra y que la gente pueda ser edificada correctamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O la seguimos? Mire, voy a señalar esto lo que dice Efesios capítulo 4, versículo número 12. Si usted lo quiere leer conmigo, les invito por favor. Efesios 4, verso número 12. Vamos a verlo escrituralmente esto. Mire algo importante que usted tiene que tener presente. 4, 12. Dice la Biblia que los 5 ministerios fueron establecidos con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo que estamos haciendo nosotros acá, por ejemplo, como darte una idea, es darte una enseñanza y poder perfeccionarte a vos en el área espiritual para comenzar a perfeccionarte a vos para la obra del llamado que tengas, del ministerio que vos tengas. ¿Me entiendes? Entonces cada uno, y luego todo esto afecta algo muy importante, para la edificación del cuerpo de Cristo. Primeramente, que lo que pasa a través del maestro de la palabra, somos edificados nosotros para el ministerio por el cual nosotros fuimos llamados. El maestro puede estar enseñando de manera general, muchos ministerios, evangelistas, profetas, maestros, otros pastores, otros apóstoles pueden estar presentes, pueden enseñar y ministrar de manera generalizada a todos, o puede estar dando una enseñanza exclusiva para un ministerio en particular, pero de una u otra forma, este ministerio de maestro es para que la iglesia pueda ser edificada en el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, que es importante esta herramienta que Dios nos dio dentro de la iglesia, este ministerio que Dios nos dio dentro de la iglesia. Primero señalo algo resumiendo todo. El apóstol es el principal órgano de gobierno, ¿sí? Algo importante. Las 12 tribus señalaban los 12 discípulos de Jesús, los 12 apóstoles levantados por Jesús y hablaba de cobertura, y el tabernáculo en el medio representaba a la iglesia. Hablaba que a través de los apóstoles nosotros éramos instruidos, maestro de la palabra, fluye la palabra a través de él. Lo otro que tenemos que tener presente es que a través del maestro de la palabra la iglesia comienza a tener una dimensión escritural. Por eso usted no se tiene que cansar de estudiar ni de participar de los cursos, porque en un momento determinado Dios te puede llevar a un nivel mayor
sin que vos te des cuenta. ¿Me entiendes lo que es importante? Ahora, ser maestro de la palabra también es el privilegio que nosotros tenemos en Dios. Dice la Biblia de que cuando nosotros somos llamados, somos ungidos para ser diáconos nada más en la iglesia, tenemos un grado honroso porque Dios nos honró con este llamado. ¿Me entiendes? Usted es diácono de la iglesia, Dios te honró. Fíjense cómo Dios nos honra. Diácono para servir a las mesas, pero Dios nos honró con algo tan importante: atender el cuerpo de Cristo, ministrar a la iglesia, poder atender la necesidad de la gente, poder ver dentro del templo qué necesidad hay, poder suplir esa necesidad. Dios nos honró con algo que Él hace diariamente con nosotros. Pero también cuando nosotros somos levantados en un mayor ministerio o servicio, también Dios nos honra de tal manera. Por eso es importante de que nosotros nos aboquemos en este tema también, de poder ser capacitados y ser instruidos. Entonces, el maestro de la palabra es un mayor, es privilegiado la persona que lo es y señalada por Dios. No todos son maestros. Yo no puedo decir que soy maestro de la palabra porque estoy enseñándole algo. Porque yo sé claramente que no soy maestro. Pero yo no me puedo dar de maestro de la palabra. ¿Me entiendes? Porque no tengo la capacidad para poder serlo. El maestro de la palabra, por ejemplo, Manuel, mi primo, que vino a predicar más una oportunidad, él es maestro de palabra. ¿Me entiendes? Pero yo no puedo venir. Muchos de nosotros, porque conocemos la Biblia, queremos ser maestros. Y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo? Se puede ejercer la enseñanza, pero yo no puedo venir a decir yo soy maestro de la palabra cuando yo sé perfectamente que es mucho más amplio todo esto. ¿Estamos hasta acá? Entonces, el maestro, entonces estamos hablando que es un privilegio de parte del Señor. Y algo muy importante, todavía el maestro representa a Cristo, el maestro de maestros, ¿sí? Ya que gran parte del ministerio comprendía la enseñanza de Jesús. Si nosotros nos basamos en el Evangelio, vamos a ver que Jesús no se cansó de enseñar. Terminaba de enseñar a la multitud y se iba a enseñar en el templo. Entonces no se cansó de enseñar. Un maestro no se cansa. Alguien que fue llamado a cubrir este ministerio de la iglesia no se cansa. Primero de prepararse y luego de enseñar. Es un deleite. Se goza haciéndolo. ¿Me entiende? Y usted debe aprender algo importante también acá. Debe gozarse cuando usted está sirviendo, que no sea ocupando un ministerio dentro de los 5. Seguimos. Ahora, vamos a ver, por favor, en esta noche el libro de Romanos, capítulo 12, si me acompaña, algo rapidito. Quiero cumplir mi palabra, y hoy va a ser rápida la enseñanza, corta, porque capítulo, sí, faltan poquitos minutos. Capítulo 12, versículo número 6, nos dice la palabra: tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en enseñar. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Pero acá nosotros vemos que de acuerdo a la capacidad de cada uno, Dios nos otorgó algo. ¿Está? Ahora, cada ministerio tiene que tener la capacidad para poder soportar la carga del llamado. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia, según claro, lo que el Señor nos entregó a nosotros. No es por mi capacidad o porque tengo, sino es la gracia, según la gracia que opera en nosotros vamos a es Dios dándonos a nosotros. Vayamos a 1 Corintios, ahí a vuelta de página. 1 Corintios, capítulo 12, en esta noche, versículo 8 al 11, respectivamente, nos señala las Escrituras lo siguiente. Escuche esto: a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. El verso 11, léalo bien y escúchelo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada
para esto. Ahora, Dios señaló a alguien. De lo que estamos acá, Dios señaló a alguien, a cualquiera de nosotros, para que sea profeta, para que sea evangelista, para que sea apóstol, para que sea pastor o para que sea maestro de la palabra. Nos señaló. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? De acuerdo a lo que nos dice la palabra, la gracia de Dios sobre nosotros, pero el Espíritu Santo repartió a cada uno dones. Vemos nosotros que la Escritura también nos señala que el Espíritu Santo repartió, dice acá la palabra. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que el Espíritu Santo, una vez que ve que alguien se fue señalado por Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar en esta persona para poder darle a vos, o darme a mí, o darnos a cualquiera de nosotros, primeramente la capacidad, la paciencia, la mansedumbre, poder tolerar las cosas, porque uno que tiene que estar sirviendo a Dios tiene que tolerar todo lo que se le venga encima. La capacidad de poder soportar las pruebas, porque esto no es que hoy estoy, mañana me voy. Yo tengo que... Entonces, el maestro de la palabra también es juzgado por la capacidad que tiene por la gente de la iglesia o los de afuera de la iglesia. Tiene que tener una capacidad suficiente. Pero lo importante acá es que vemos nosotros la buena escritura, que es el Espíritu Santo el que da. Ahora, nosotros tenemos la capacidad dada por Él. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que meterla para adelante. El libro de Romanos 12 es el único pasaje que menciona o hace referencia al maestro como don dado por el Espíritu Santo. Luego vemos nosotros lo siguiente. Cuando dice o el que enseña en la enseñanza. Ahí el apóstol Pablo en el libro de Romanos 12 remarca perfectamente, porque el libro de Romanos capítulo 12 habla de los dones espirituales. Si usted ve atentamente, habla. Y ahí es un don. Pero es el único lugar que nosotros vemos que se señala el maestro de la palabra como un don dado por el Espíritu Santo. Miren la capacidad que tiene uno. En el versículo 7 usted lo puede encontrar en Romanos 12. Relacionándolo con Efesios 4:11, cuando dice y maestro. ¿Me entiende? Es decir, de que el Espíritu Santo es el que te otorga las cosas a vos. Y acá en el libro de Romanos nos enseña a nosotros de que es un don dado por el Espíritu. No es que un don dado por el Espíritu, sino que es el mismo claramente evidenciado. Es el mismo. Romanos 12 dice que es un don. Efesios 4:11 dice que es maestra palabra. Es el mismo. Tiene el mismo sentido, el mismo significado, la misma dimensión escritural. Lo que sí podemos destacar en este punto es que Romanos 12 no refiere a dones espirituales y Corintios 12 se refiere a capacidades sobrenaturales. Miren cómo lo diferencia Pablo acá. El uno habla del don y el otro habla de la capacidad sobrenatural otorgada por Dios. Yo tengo el don, hoy estoy ejerciendo un don de enseñanza. Yo estoy ejerciendo, el pastor tiene un don de enseñanza. ¿Me entienden? ¿Me entienden acá? Es una de las características del pastor tener un, me explico algo acá. Es una característica de poder enseñar. Yo tengo el don de enseñanza, yo estoy enseñando. A mí me resulta, no te digo fácil, pero me resulta llevadero poder agarrar y preparar un tema, buscar un tema para enseñar. Dios me va guiando, tengo el don de enseñanza. ¿Está? Dios me guía, tengo el don de enseñanza. Lo otro que habla Corintios 12 es el don, es la capacidad sobrenatural que recibe la persona que tiene el don por el Espíritu Santo. Es decir, la capacidad del don es una, la capacidad del maestro de la palabra es mayor que el don. La capacidad de un profeta, porque es profeta, ¿está? ¿Se acuerdan que dijimos que el profeta de oficio es el que enseña e instruye, el que unge y envía profeta, prepara profeta, caso de Elías, caso de Samuel, ¿está? El profeta de oficio. Pero está el otro que es profeta, usado por Dios para profetizar, dar una palabra, todo, pero hay una capacidad mayor en el profeta. ¿Usted entiende lo que estoy hablando acá? Entonces, el don es una cosa, lo sobrenatural, la capacidad sobrenatural que habla el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, da a entender que el maestro de la palabra es superior al don que uno puede llegar a tener. Todo lo que estamos acá podemos en un momento determinado enseñar. Ahora, fíjese algo importante para que entiendas más todo lo que te quiero decir acá.
se le dio una tarea específica a los hermanos, ¿sí? Para que vayan de 2 en 2 a cierto lugar a discipular. Del grupo que se está llevando, hay uno, o dos, o tres, o cuatro, o todos, ¿sí? Les resulta cómodo y fácil poder ver el material y desarrollar material, y automáticamente es como que algo fluye y va enseñando. Ese es un don. Lo sobrenatural es tener la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo para poder llevar a una dimensión mayor de cosas. Yo puedo enseñarte una cosa acá, pero viene un maestro una palabra y enseña lo mismo, te dimensiona más que yo. Porque eso es lo sobrenatural, te lleva a algo mayor. La parte, la apertura mental, por así decirte, de capacidad para recepcionar los datos, cuando un maestro de palabra está enseñando, esto se dimensiona, te lleva a un nivel mayor, te lleva a abarcar mayor conocimiento. Tu espíritu empieza a alimentarse de una manera diferente. Hoy vos estás siendo instruido, estamos terminando las charlas, las clases que estamos dando, vos estás teniendo un conocimiento, ¿sí? Vas teniendo, ¿por qué? Porque hay un don que está fluyendo. Pero la capacidad del maestro de la palabra hace que te dimensione. Creces. Eso es lo que el apóstol explicaba esa vez en el curso, que él siendo apóstol sí tiene ese don de enseñanza y ejerce también el maestro, pero no es lo mismo que el oficio del maestro. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol, nosotros estuvimos viendo que el apóstol es una persona. El apóstol es una persona enviada. El apostolado es una persona enviada, pero tiene la capacidad también de enviar. Pero él tiene una unción sobrenatural, la capacidad sobrenatural otorgada por Dios para ejercer todo, pero un ministerio particular que el apostolado. Él puede ejercer los 5 ministerios, pero hay uno que fluye más en él, que es el apostolado, porque Dios lo ungió de esa manera. Eso es lo que hablaba Carlos, lo que dijo el apóstol Carrillo el viernes pasado. No es lo mismo que venga un apóstol a enseñarte que venga un maestro de oficio a enseñarte la palabra. Ahora bien, fíjate lo que es, Carrillo tiene su pedazo de conocimiento. Y todavía falta. Y imagínate cómo sería un maestro de la palabra, pero que sea de la oficina. Un maestro genuino, no un maestro que solamente sea un maestro por don, no te digo por los dones, por la gracia, sino un maestro de oficio. Imagínate cómo sería eso. Ahora escuchen, seguimos acá, en la misma página 59, ya estamos terminando. Por medio de Cristo para edificar a la iglesia, ¿sí? Por eso la capacidad sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Algo que está sobre todo, ¿sí? Se alimenta por sí mismo, esas cosas. No, no hay Cristo para nada, porque lo sobrenatural es algo que para nosotros es desconocido. Desconocido. Escucha esto. Entonces, vamos a mencionar ahí la página 59, casi al final, en negritas, dice algo escrito por Wyman Lee, ¿sí? Dice lo siguiente: el Espíritu da dones a los hombres. Escucha esto. El Espíritu da dones a los hombres. Cristo da hombres a la iglesia. Ahora, ¿cómo se entiende esto? El Espíritu da dones a los hombres y Cristo da hombres a la iglesia. Esto no quiere decir que son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros humanamente recibimos dones del Espíritu Santo, mas Cristo establece a una persona con autoridad para poder ejercer el llamado de oficio. Eso es lo que quiso decir Wyman Lee y lo que está en negrita acá. Qué importante, hermano, esto, ¿no? Que cuando nosotros estamos, porque muchos de nosotros nos trabamos, vamos a ser honestos, muchos de nosotros nos trabamos, decimos no tener la capacidad, decimos no esto, pero ahora yo pregunto, ¿no? Si nosotros estamos sabiendo que dentro de nosotros, algo que le decía a las hermanas de Campo Arde, le decía, sigan orando, sigan ministrando por sanidad, porque de hecho son las señales que le están siguiendo a ustedes, porque, ¿se acuerdan todo lo que le venimos enseñando? Cuando usted camina junto al ungido, sea quien sea, a lo mejor el más insignificante, pero es el ungido, ¿ya? Usted va a fluir en lo mismo que fluye, pero no es lo mismo, hermana o hermano, caminar de acuerdo a la unción que usted recibe, porque hay una persona que honra a usted como su autoridad, que la unción que da Cristo a través del Espíritu Santo a una persona particular para ejercer el llamado. No es lo mismo. Usted puede moverse con libertad para enseñar, instruir, orar por la gente, va a haber milagros, hasta los muertos resucitarán, ¿tá? Porque eso lo prometió Jesús para nosotros, pero no
decía, por ejemplo, nosotros oramos por los enfermos y se sanan. Pero ahora bien, Marta tiene una intención, orar por un muerto, para que resucite. Y le dijo Marta, y yo estuvimos en el velorio de no sé de quién me nombró anoche y todo, y dice, ¿cómo no le oré para ver si resucitaba? El tema está, nos reímos, pero el tema está, yo tengo el ataúd acá, pero si ese anhelo está en mi corazón y yo tengo la certeza de que Dios puso que a través de mí va a resucitar un muerto, ¿cómo va a resucitar el muerto, hermano? ¿Saben cómo resucita el muerto? Haciendo la prueba. Yo no voy a saber si puedo edificar. Yo no voy a saber cómo armar una mesa si nunca la armé. Siempre tengo la intención. Pero ¿cómo yo sabré si Dios me va a usar para resucitar? No vengo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero ¿qué es lo que pasa? Me toca la madre y orar. Ahí está la otra. El Espíritu Santo te va a decir, bueno, dale la orden. Vos vas a saber que es el Espíritu Santo porque algo va a pasar acá. Dale la orden y vos le das y se levanta el muerto. ¿Qué pasa ahí? Sale corriendo la hermana. Fíjense algo que le estuve diciendo a los hermanos de Campuar. A los hermanos de Campuar le dije, la iglesia en Arde se va a establecer a través de milagros. ¿Se acuerdan lo que le dije? Está pasándonos. Porque así se va a establecer la iglesia, a través de milagros. El día que tengamos que levantar la iglesia en Reconquista, en Corrientes, se va a establecer a través de un milagro, 2 o 3. Está viendo milagros allá, más de un milagro. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar por eso. Pero esa es la capacidad sobrenatural que te da el Espíritu. Lo mismo pasa con el Maestro, la palabra. Seguimos acá. Podemos también decir que cada uno de aquellos que hoy ejercen el llamado de Maestro son aquellos que en la eternidad de Dios fueron destinados a cumplir este oficio en la iglesia. Mírame, el día de mañana el pastor Oscar apóstol. ¿Por qué apóstol? Porque en la eternidad de Dios, antes de que yo sea, dice, sea engendrado en el vientre de mi madre, en la eternidad yo fui establecido por Dios con este propósito. El Jonathan profeta, en la eternidad de Dios, ya es, antes de que él y yo nos conozcamos, Dios ya había diseñado las cosas. Lilia, la evangelista de multitudes, en la eternidad de Dios. Ahora, está en nosotros, mi hermano, que eso pase. Está en nosotros que la eternidad de Dios fluya en nosotros. Está en nosotros. Yo tengo que creer al llamado. Y usted tiene que creer a su llamado. Cada uno de ustedes sabe a qué Dios le llamó. Ahora, créanme que el llamado es suyo. Dios le otorgó y Dios le dio la capacidad de hacerlo. Ahora, en la eternidad de Dios, Dios estableció quiénes serían maestros de la palabra y serían usados para poder dimensionar a la iglesia, perfeccionar a los santos para el ministerio. Lo que no se debe hacer es ejercer un oficio en el cual no fuimos llamados. Nuevamente acá nosotros vemos que en los 4 ministerios anteriores, apóstol, profeta, evangelista y maestro, hablamos del mismo tema. ¿Sí? No ejercer algo que yo sé que no soy. Porque hay 2 cosas suceden. Me miento a mí mismo y estoy engañando a la gente. Y el tercero, fracaso. ¿Está? Entonces, el maestro de la palabra, usted, si tiene la capacidad de poder hablar con libertad, la gente que te escucha rápidamente entiende lo que vos estás hablando, tenés un don. Ahora, si vos decís, Dios me está llamando a ejercer el oficio de maestro, ya te corresponde a vos buscar en Dios, que Dios te confirme esto y que Dios te vaya preparando para este propósito. ¿Estamos entendiéndolo? Pero nunca digas ser algo que tú no eres. No puede un cristiano decir ser maestro cuando no lo es. No podemos decir soy pastor cuando sé que ni siquiera lo soy, ni sé lo que significa. Dado que ejercerán este oficio en una manera errónea, trayendo así confusión a todos los que le oyen. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano, cuando uno se jacta ser lo que no es? Yo estoy enseñando la palabra y estoy ahí enseñando y la gente sale del culto, de las reuniones. ¿Cómo sale la gente? Creyendo algo que no existe. ¿Me entiendes? Creyendo algo que no existe. Entonces, el maestro de la palabra no te va a decir algo que no es escritural. Y primeramente, si esto está pasando, el maestro de la palabra, antes de hablar, te está por ver lo que es la escritura. Entonces, ¿qué sucede? Esto está aconteciendo en el mundo. Esto dice la Biblia, lo compara y lo establece como una señal. Todo es revelado por el Espíritu. Acá no hay nada carnal. En cambio, la palabra no
Si Dios no te llamó a ser pastor, pero sí evangelista, metete de lleno a capacitarse en esa área y a orar por ese tema. Todo lo que evangelismo te va a gustar absorber. Si Dios te llamó a ser pastor, te va a enloquecer el poder entender el oficio pastor. Si Dios te llamó a ser profeta, al pastor, maestro de palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña hoy la enseñanza esta, no? De no ejercer algo que no es nuestro. No te metas en un campo que no es tuyo. Sembra tu propio campo. No te hagas dar a conocer algo que no eres en Dios. Sino, yo soy llamado a esto, entonces, mostrá con tu fruto. Te digo esto, mira, la vara de almendro dice que fue escogida por Dios. Todo tenía que traer. Ahora, clavaron en el altar de Dios. ¿Querés ser uno de los 5 ministerios? Clavate en el altar de Dios como la vara seca de Aarón. Y asegurarte que la vara esté escrita tu nombre. Para que Dios sepa quién está ahí clavado. Ponele ahí. Vos sos la vara seca. Ahí en el pie del altar. Ahora te digo algo. La vara no tan solo reverdeció en una noche. Floreció y dio su fruto. Ahora, muchos de nosotros, de acuerdo a todo lo que estamos estudiando, preparando, algo que me decía el apóstol Carrillo, estoy viendo de que hay hermanos que están comenzando a fluir en algunas áreas. Después de todo lo que estamos estudiando, después de todo este tiempo que venimos analizando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con usted? Usted está sabiendo de que está reverdeciendo en un área determinada dentro del ámbito espiritual. Ahora, no quede con reverdecer, usted tiene que florecer también. Ahora, después de que usted florezca, ¿qué tiene que suceder? Dar el fruto. Y hay hermanos que están ya florecidos, pero no dieron fruto. Ahora, ¿por qué no dieron fruto? Porque no han trabajado en el llamado que Dios le ha dado. Entonces, usted tiene que empezar a trabajar. Tiene que salir al campo. Venga, pida los permisos, nosotros le oramos y vaya a trabajar. Vaya acá, involúcrese en los asuntos espirituales, muévase en los asuntos espirituales. Y Dios va a activar a usted en el lugar correcto. Pero no diga algo que no es. Me acuerdo Danilo, en una oportunidad, creo que era Danilo que me habló con la mamá, me dijo, hay un viejito que viene por acá y que dice que es pastor de su iglesia, algo así era, ¿no? ¿No era vos? Entonces era tu mamá. Y yo dije, pero ¿cómo viejito? ¿Cómo era? No tengo ningún viejo dentro de la iglesia, salvo yo, digo. Pero hay gente que se da, que está cubriendo un cargo en la iglesia cuando no lo es. No sé, pero me lo dijeron. Pero hay una verdad, que muchas veces nosotros decimos lo que no somos. Entonces usted no lo haga. Seguimos. Entonces, el que tiene maestro, el maestro de la palabra, fluye genuinamente en el campo y a partir de ese momento comienza a hacer crecer a la persona que lo está escuchando. Vean, vayamos a la página 60. En la página 60 nosotros vemos 2 puntos importantes también que habla de las características. Miren, las características. La primera, debe tener una relación personal con Cristo. Así como cualquiera de los 4 ministerios anteriores. Ahora estamos hablando del 5º ministerio. ¿Cuál es una de las características, un rasgo característico en una persona que ejerce un llamado? Haber nacido de nuevo. Una persona que nació de nuevo juzga las cosas espiritualmente, no de manera natural. No actúa de acuerdo a sus propios conocimientos, sentimientos, sino de acuerdo a los propósitos divinos que hay en él. Entonces, una de las características de cualquier ministerio es que la persona que dice ser tal cargo tengo, soy apóstol, soy profeta, soy maestro, yo tengo que haber nacido genuinamente de nuevo. Si decimos ser maestro de la palabra, caso que nos estamos ocupando hoy, yo tengo que dudar de mi salvación. Hay muchos que dicen ser maestro de la palabra y dudan de que son cristianos. O empezaron a decir yo soy maestro de la palabra y después le van haciendo cualquier otra cosa. Entonces ahí estamos viendo nosotros que lo que vos hablás no es acompañado con tus hechos. Entonces las cosas deben ser así. Debe tener una relación personal con Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en los 4 ministerios anteriores fluye la parte de maestro. Cristo es el maestro de excelencia. A través del Espíritu, Cristo Jesús enseña a los 4 ministerios, a los 5 ministerios, a poder dar a conocer la palabra del Señor en la iglesia para edificar cada ministerio, para poder ser enviado, para expandir el reino de los cielos. Debe vivir la vida cristiana
cristiana en obediencia a la palabra de Dios. En obediencia. Yo no voy, si soy maestro de la palabra, soy pastor, soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, yo no voy a salir de la doctrina establecida por el Espíritu Santo. Voy a vivir de acuerdo a lo establecido por Dios en su santa palabra. ¿Me entienden? Entonces, obediencia. Cualquiera de los ministerios, obediencia. No puede vivir en abierto desacuerdo con los principios bíblicos. Por ejemplo, hay algunos que dicen ser maestro de la palabra o enseñan la palabra y de pronto se encuentran y te saltan como diciendo, no, esto es así, va a enseñar de acuerdo a lo que está establecido acá. Tercero, debe tener una una dedicación para el estudio de la palabra. Dedicarse a estudiar la palabra, no se cansa de estudiarla. Su alimento es eso. ¿Qué dijo Jesús? Mi alimento es obedecer al Padre, hacer lo que papá me mandó que haga. ¿Cuál es el deleite de todo ministro de oficio? Es poder vivir capacitándose para seguir dando. Esa es una característica importante de cualquiera de los 5 ministerios. Cualquiera de los oficios. Apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Si es de oficio, va a vivir capacitándose y preparándose para poder seguir edificando. No se cansa. Entonces, si usted dice, yo fui llamado a cubrir este lugar, usted no se me canse de estudiar. Prepárese todos los días. No importa que llueva en Torena, usted está. ¿Por qué? Porque usted sabe que necesita esto. Cuarto, debe ser creativo en sus ideas, saber usar información de otra fuente. ¿Está? Entonces, usted escuchó a TN hoy, va a llover piedra en Córdoba. ¿Por qué va a llover piedra en Córdoba si estamos con 40 grados en aquel lugar? Entonces, ¿qué hace el maestro de la palabra? Comienza a investigar, analiza, ¿sí? Analicen. Todo. Va fluyendo, va estudiando, analizando, va tomando un punto acá, un punto acá. ¿Y qué es lo que sucede? Llega al desenlace y transmite el por qué va a caer piedra. ¿Está? Aunque a veces cae piedra, pero no llueve tampoco. Seguimos, ¿sí? Creativos en sus palabras. Siempre va a haber algo que es nuevo para poder enseñar. Saber adaptar toda información para sus alumnos oyentes con nuevos pensamientos, llevando así una vida, una información actual. No te va a venir a enseñar con un idioma que vos no vas a entender y te va a leer y te va a explicar y bueno, chao, y vos vas a salir. ¿Quién enseñó? No, va a buscar la forma de que, de acuerdo, fíjese algo importante. Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas hoy reunidas acá. De las 12 personas reunidas acá, hay 12 capacidades totalmente diferentes. Y el que está enseñando tiene que saber y discernir la capacidad psico-mental de cada uno. Y ahí actúa la sobrenatural de Dios. ¿Me entiendes? Auténtico, porque para que todos entiendan. Y así mismo, mi hermano, muchas veces nos cuesta entender. Pero lo que te quiero decir acá es que cuando uno está ejerciendo este ministerio, está hablando de tal manera para que todas las capacidades presentes puedan interpretar la enseñanza y salgan edificados. Eso usted tiene que ponerlo en la práctica también cuando va a enseñar. Seguimos. Tener una actitud positiva y entusiasta. Su carácter influye en la enseñanza. Si usted viene acá y bueno, con la pachorra le vamos a ver qué hacemos, porque realmente está pesado. 37 y 40 de técnica, no, esto es. Ni el aire se aguanta. Ni ganas de poder escuchar a alguien que viene tan positivo. ¿Sí? No, al contrario, metámosle ganas. ¿Sí? Fluye el entusiasmo de uno, afecta al otro. Ahora, esto es importante para los que queremos ser líderes también. Tu actitud afecta al resto. Debe ejercer autoridad. Ahora, ¿qué llamamos ejercer autoridad? El poder decir, yo soy el que estoy enseñando, vos podés dar tu opinión, pero la autoridad eres tú. La palabra tuya es la que debe afectar al grupo, no el comentario del otro. Entonces tenés que saber ejercer y marcar autoridad allí en el terreno. Esta cualidad se desarrolla con una relación con el Espíritu Santo. No sé si usted se dio cuenta, pero en los 4 ministerios
anteriores hablamos de una identificación nuestra con la vida espiritual a través del Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer, mi hermano. Ahora, si decimos que el ministerio es dado por Él, yo tengo que tener relación con aquel que me da el ministerio. ¿Está? Entonces, si no me sirve de nada. Por último, debe ser seguro cuando expone. La inseguridad hace que pierda su cualidad de liderazgo. Pastor, ¿y por qué la tribu de Leví? Una pregunta. Si la pasamos a la clase siguiente, la contesto. Ahora, si usted le salta de pronto una pregunta de esta, y medianamente usted conoce la respuesta, dale lo que medianamente conoce, y te librás de que le tomen de ignorante. ¿Usted entendió? Entonces, no te toman de ignorante a la gente. Tener una experiencia genuina con Dios. Genuina. No a media. Genuina. Yo camino, Él camina. Él se detiene, yo me detengo. Él habla, yo hablo. Genuina. Genuina. Al hablar de tener una relación genuina o una experiencia genuina con Dios, es poder decir también que la gente de afuera te debe identificar o confundir con el que te envía. Y a mí me gusta tomar la referencia del apóstol Pedro. Tú eres uno de él. ¿Y por qué? Yo no te hablo. Hablas, te viste como él. Entonces, cuando un ministro de Dios tiene una experiencia genuina con Dios, a través del Espíritu Santo, se identifica realmente, la gente te identifica con aquel que te envió. Y podemos ir madurando la experiencia. Todos los días debemos acercarnos más al que nos envía y nos honra con el llamado. Entonces, ¿qué es? Yo tengo que ir incorporando datos. Señor, dame más, dame más, dame más. Pero todo depende de que yo cada día vaya queriendo tener una experiencia diferente con Él. Reitero lo que veníamos hablando los días pasados. Mi experiencia de 40 años no me sirve hoy. Hace 40 años las cosas eran diferentes, el mover del Espíritu era diferente. Hoy una expansión sobrenatural del Espíritu Santo porque el tiempo se está acercando. Y te voy a decir algo más. El año entrante va a ser mucho más rápido que este porque los tiempos se van a ir acortando de manera acelerada. ¿Te acordás más cuando te dije que vamos a cobrar aguinaldo? Ahora estamos por llegar a diciembre, gloria a Dios, cobramos el otro aguinaldo. Y Marta dice, bueno, pastor, falta tanto. Y después un día le digo, Marta, cobré el aguinaldo. ¿Cómo? Sí, cobré el aguinaldo, Marta. Pero pasó rápido. ¿Quién diría que Caleb nació el 27 de enero? Hoy está por cumplir 6 meses. Es como que nació ayer o no. Mañana vamos a ir corriendo acá. Pero lo que pasa es que se aceleran los tiempos. Y a medida que se aceleran los tiempos, mi experiencia con el Padre debe ser mayor porque los días van a ser malos. Te tiro ese dato para que vayas entendiendo. El maestro de la palabra no puede compartir lo que no haya vivido. Ningún ministro. Yo no puedo decir, hagan esto cuando no sé ni qué significa. Todo ministro, aunque el maestro de la palabra que estamos hablando de, pero todo ministro debe hablar de lo que experimenta con papá. ¿Está? Todos. Tenemos que involucrarnos con Dios y empezar a dar lo que Dios nos entregó. Eso yo tengo que hablar. Y a medida que Dios me entregue, yo voy dando, va a abrirse puertas para que averigüe alguna otra cosita. ¿Está? Entonces usted hable lo que vive. Es verdad que como maestro puede enseñar y explicar muchas cosas, pero como maestros cristianos solamente podemos impactar toda teoría respaldada por nuestra experiencia en Dios. Todo. Si vos, por ejemplo, predicás acá y de pronto hablas de lo que otro vivió, no de lo que vos viviste, tu mensaje puede estar bueno, pero la experiencia tuya es la que respalda lo que predicas. Entonces eso es importantísimo. Lo que debe ser característico en la vida del maestro es su nuevo nacimiento. Yo debo estar seguro, ¿no? Si vos decís, y dices, ay, no sé, alguien no me voy a decir quién, pero mamá no se da cuenta y me dijo un día, yo no sé si soy salva. Me quedó mirando así como con temor y digo, tú sí necesitas correr a los pies de Cristo y reconciliarte con Él y nacer de nuevo.
Porque si yo tengo esa inseguridad hoy, si viene Cristo no voy, porque estoy inseguro de mi nacimiento en el Padre. Entonces todo ministro debe nacer de nuevo. Esto no quiere decir que usted no tenga errores, que no se equivoque, que no seas inexperto en algunos temas. Todos necesitamos experimentar cosas, aprender cosas. Pero esto no quiere decir que usted no tenga errores, hermano. Todos tenemos errores en la vida, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos rebalamos, todos caemos. Lo importante es que cuando uno es nacido realmente de nuevo, yo caigo y Señor, me levanté rápido. ¿Por qué? Porque entendí el misterio de la salvación. Rebalé, acá está el Señor, papá, perdóname por algo, y automáticamente mi reconciliación con el Padre restaura mi vida en Él, y la salvación mía está guardada. ¿Estamos entendiendo, no? Y ser lleno del Espíritu Santo. Te voy a decir algo importante para ir generalizando todo lo que estamos hablando como última clase. Si para escoger a los diáconos, una de las condiciones era que sean llenos del Espíritu Santo, imagínate lo que debe ser un ministro de Dios. Hechos 6, una de las características, condiciones era llenos del Espíritu Santo. Imagínate lo que debe ser un ministro, uno que ya está liderando, que está representando, que es la cara visible del ministerio. Imagínese. Entonces usted, como futuro ministro del Padre, hoy decirle, Señor, esta llenura no me está por servir a mí. Yo necesito algo mayor. A eso estamos hablando de cosas sobrenaturales que deben suceder en nuestra vida. Por eso es importante, mi hermano, que cuando vos vas a escalar un escalón más, o vas a subir un peldaño más, estés seguro de que la unción te está acompañando. Ezequiel 47 habla del agua a los tobillos, la rodilla, la cintura, al lado. Yo tomo esta base titular, hermano, para hablar de nuestra relación con papá en el ministerio nuestro. Hoy comencé como pastor, me acuerdo, hace 9 años, bruto, ignorante, y anoche creo que estábamos, no me acuerdo qué día era que estábamos hablando con un grupo de personas, decía, y la gente venía, decía Jonathan, se llenaba la iglesia y papá le daba con todo. ¿Te acuerdas de eso? Llena la iglesia, 300, 400 personas, escuchando, y dándole, y la gente venía, y a él me decía, son masoquistas, te gusta el garrón. Y ahora, pero ¿qué es lo que pasó? En forma paulatina, fuimos corrigiendo algunas cosas, y hoy no viene la persona que quiere ser garroteada, viene la persona que quiere ser instruida para ser enviada. Y yo me conformo con eso. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios me demostró algo que yo debo cambiar, algo que debo buscar, algo que debo incorporar. Eso es lo que pasa con usted y debe pasar con usted. Usted tiene que comenzar a incorporar datos, mi hermano. Y la única manera que usted incorpore datos con Dios es relacionándote con el Padre. Entonces tenés que tener un nuevo nacimiento, y ese nacimiento tuyo en Dios tiene que ser verdadero. Algo característico en todas las iglesias que usted tiene que tener presente también. Salgamos un poquito del maestro porque ya lo tomamos, finalizamos el tema. Algo característico que pasa dentro de la iglesia es por qué hay, como dije, lo denominé el cristiano picaporte. Va y toma néctar en distintas iglesias, uno me gustó acá, me voy a la otra, me voy a la otra, me voy a la otra, porque no tiene una convicción en sí mismo de que es salvo. Está en busca de su salvación. No está seguro. Entonces hoy no me conformo con esto, me tengo que ir a tal lado, porque allá me dijeron de que me voy a la iglesia fulano tal, me voy a la otra. ¿Pero por qué? Porque no hay una seguridad. Si yo estoy seguro de lo que Dios hizo conmigo, yo me quedo acá. Aunque la lluvia venga, aunque la piedra caiga, yo sé dónde tengo que ir. Eso habla de tu seguridad en la salvación, de tu nuevo nacimiento. Terminamos diciendo que es invadida a través del Espíritu Santo el conocimiento para que todo lo filosófico, todo lo humano sea extirpado, sea quitado, y nosotros podamos expandir con libertad la palabra, y que nuestra enseñanza, la enseñanza al maestro, sea acompañada también con experiencias reales. Diga conmigo.
maestro tiene discípulos. Siempre va a haber una persona, como dijo el apóstol Carrillo el otro día, va a haber una persona que quiera escuchar. Va a ser una persona que va a formar a la gente. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en Efesios 4:12, que es para edificar a cada uno de los cuales llamamos su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, una persona que informa, que instruye y es formadora de ministerios, formadora de personas. Entonces, usted en esta noche, mi hermano, como última clase, como último día, le dejo este pensamiento. Si usted quiere ejercer fielmente el oficio que Dios le mandó, instrúyase en la palabra. No deje de estudiar, no deje de buscar, no deje de capacitarse. No, mire, lo otro, hermano, por más que usted diga tener la razón, siempre hay alguien que va a invalidar tu razón para que la razón del Padre pueda ser puesta en tu vida. Yo puedo decir, esta es mi razón, pero hay alguien que va a venir a decir, no, la razón de Dios es esta, la mía se cancela y comienza a fluir la de Dios. Dejémonos influenciar por la palabra, dejémonos influenciar por el Espíritu Santo y por sobre todas las cosas, seamos influenciados por la persona que Dios puso sobre nuestra vida en la actualidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, te bendigo por este día, en el cual estamos terminando esta clase, Señor, dando a conocer, Dios eterno, que necesitamos conocerte cada día más. Señor, cada uno de nosotros sabemos que tú nos has llamado a profetas, a maestros de la palabra, para ser evangelistas, ser pastores. Aún, Dios eterno, de este grupo hasta apóstoles pensamos que vas a levantar, pero sabemos, Dios, que sin ti no podemos. Sabemos que tenemos la necesidad de capacitarnos, de ser instruidos. Señor eterno, como decía el pensamiento de Juan Bailey, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios dones, mas Cristo puso a hombres dentro de la iglesia para el crecimiento del cuerpo. Ahora nosotros estamos queriendo, Dios, que puedas mirarnos a nosotros dentro de la eternidad tuya. Señor, síguenos mirándonos, sigue edificándonos en tu grupo, Señor, en el obrero, en el ministerio, Señor, de cada uno de nosotros. Y pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, tú nos dimensiones, podamos fluir y podamos crecer y podamos ser, Señor, personas que afecten a otros para el crecimiento del cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias por Gladys, por Romina, Señor. Te doy las gracias, Señor, por Margarita, por Camila, por Rocío. Te doy las gracias por Marta, por Elba, por María José, Señor, por Lidia, Nayara, por Fernanda, por Jonathan. Te doy las gracias, Señor, por Carla, por mi esposa, señora pastora de este lugar. Te doy las gracias, Señor, en cada momento, Señor. Te doy las gracias por ellos. ¿Por qué, Señor? Por Danilo. Porque, Señor, tú eres de este grupo, Señor. Vas a ser Dios, Padre, a los hombres y a las mujeres que van a ser usados por ti para edificar la iglesia. Padre, úsalos de tal manera que el Espíritu Santo, Señor, los instruya, los capacite, los alinee, los forme, que los expanda, Señor. Ayúdalos a crecer en ti, en tu verdad, y a través de la unción tuya, Padre, dimensiónalo para el crecimiento de este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, sigue usando a mis hermanos para sanidad, milagros, maravillas y prodigios, donde ellos vayan, en la casa de oraciones, en los lugares de comedor, donde ellos estén activos, Padre, a través de la iglesia, ellos pueden ser usados por ti, y a través de esta activación, Padre, en ellos, tú puedas capacitarlos para el oficio por el cual ellos serán levantados. En el